Vamos a ver las inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias las podemos dividir en defecto con predominio de linfocitos B o de linfocitos T o ambos. Y en los defectos de los fagocitos puede ser por disminución en la extravasación o por defecto en el citoesqueleto. Entonces primero tenemos de los linfocitos B, tenemos agamaglobulinemia, globulinemia de Bruton, luego inmunodeficiencia combinada variable. Lo ponemos la siguiente como deficiencia de inmunoglobulina A selectiva, pero en realidad es cualquier deficiencia de una sola inmunoglobulina. Esto se llama disgamaglobulinemia. La más común pues va a ser la deficiencia de la IgA. Okay. Y hipogamaglobulinemia transitoria. Estos son los de linfocitos B. Vamos a empezar con estos. En los linfocitos B, si tenemos defecto o deficiencia de ellos, vamos a tener infecciones recurrentes bacterianas y de protozoarios generalmente. Entonces, en agamaglobulinemia de Bruton tenemos un defecto en el cromosoma X, es X recesivo, es una enfermedad ligada al X recesiva, se va a presentar en los niños, en los hombres, porque para ellos una enfermedad ligada al X recesiva es como una enfermedad X dominante, porque ellos nada más tienen una X. Bueno, entonces se presenta en niños y todas se van a presentar después de los 6 meses, porque durante los primeros 6 meses el bebé está protegido por la IgG que la madre le pasó a través de la placenta. Entonces, después de los 6 meses, infecciones recurrentes, y aquí es un defecto en la tirosin quinasa, receptor de tirosin quinasa, que está involucrado en la maduración de los linfocitos B. Esos linfocitos ya no van a poder pasar después de el pre-linfocito B, entonces no pueden hacer hipermutación somática, no producen anticuerpos y tenemos disminución en todas las inmunoglobulinas. El paciente tiene infecciones recurrentes, pero no tiene centros germinales, porque en los centros germinales es en donde están los linfocitos B y es en donde ocurre la hipermutación somática. Luego, para la inmunodeficiencia severa, inmunodeficiencia variable combinada, este puede ser defecto en ambos de los linfocitos B o también puede ser de los linfocitos T. Otra vez es en la maduración, no responde los linfocitos B, no hay inmunoglobulinas. Esta es más leve, se presenta esta en general en la pubertad o después de la pubertad, no tanto de chiquitos, pero también puede ser de chiquitos. Y tienen disminución en todas las inmunoglobulinas. Todos estos tienen aumento en las infecciones, o sea, sí, bacterianas y protozoarias, pero generalmente son sinopulmonares, como puede ser una sinusitis o otitis media. En la disgamaglobulinemia tenemos una deficiencia de inmunoglobulina selectiva, aquí la más común es deficiencia de IgA. Esto se presenta pues con infecciones recurrentes gastrointestinales y de tracto respiratorio, aunque en general es asintomática. Si tiene infecciones, pues van a ser de estos tractos. Generalmente es asintomática, tiene riesgo de otras enfermedades autoinmunes y como tenemos aumento de IgE, porque el linfocito B no puede hacer hipermutación somática hacia IgA, entonces la que se produce en exceso va a ser la IgE. Si el paciente tiene aumento de IgE, tiene atopia. Puede ser una dermatitis atópica, puede ser asma, alergia. Y estos pacientes pues hay que tener cuidado que si necesitan una transfusión, no darles sangre que contenga inmunoglobulina A, porque va a ser extraña para el paciente. Sí, bueno, el diagnóstico va a ser pues ver la inmunoglobulina que está deficiente en hipogamaglobulinemia transitoria. Esto es, el bebé está protegido durante los primeros 6 meses
por la IgG que la madre le pasa, o que le pasa por la placenta. Pero si el bebé se está tardando en hacer sus propias inmunoglobulinas, o sea, aquí están los 6 meses, aquí ya el bebé ya tiene que haber tenido sus inmunoglobulinas, porque ya para acá de los 6 meses ya la madre no, bueno, ya no les pasa las inmunoglobulinas. Si el paciente se tarda en hacer inmunoglobulinas, en este tránsito que se tarde, el paciente está inmunosuprimido, entonces ahí tiene riesgo de infecciones, pero pues nada más va a ser transitorio. Luego, ahora los efectos de los linfocitos T. No, los efectos de los linfocitos T. Estos son el síndrome de George, síndrome de hiper-IgE o de Jobs, deficiencia de receptor de interleucina 12 y candidiasis mucocutánea crónica. El síndrome de George es un defecto en el cromosoma 22 que resulta en anormalidad para desarrollar las bolsas faríngeas 3 y 4, que son las que dan origen al timo y a las glándulas paratiroideas. Entonces, como no tenemos el timo bien desarrollado, los linfocitos no maduran ahí, los linfocitos T, y tenemos disminución en los linfocitos T. Por parte de las paratiroides no tenemos paratormona, no tenemos la PTH, y eso resulta en hipocalcemia. El paciente con hipocalcemia se presenta con signo de Chebostek y Trousseau positivos. Luego, si el paciente tiene síndrome velocardiofacial, esto es, si no nada más tiene hipocalcemia y disminución en los linfocitos T, sino también anormalidades en la cara facial y en el velo del paladar, que sería paladar hendido. Y cardio tiene anormalidades cardíacas congénitas, que va a ser tetralogía de Fallot o troncus arteriosus, cuando una arteria nada más sale de ambos ventrículos. La siguiente es síndrome de Jobs. En síndrome de Jobs tenemos una mutación en el gen STAT, y esto codifica para interleucinas 17, y así está involucrada en la respuesta inflamatoria con predominio del linfocito T helper 17, y esta pues es la que nos da una respuesta predominantemente de neutrófilos. Entonces, bueno, el paciente va a tener infecciones recurrentes, generalmente con abscesos, va a tener dermatitis, puede ser atópica o nada más de una dermatitis, fracturas con trauma leve, la IgE aumentada, por eso también se llama síndrome de hiper-IgE, anormalidades faciales y retención de los dientes de leche. Entonces, mnemotecnia es A, B, C, D, E, F. A, abscesos, de hecho son abscesos fríos, o sea, no tenemos pus, pues porque no tenemos la respuesta inflamatoria de neutrófilos. B, de baby teeth. C, coarse fishes. D, dermatitis. E, síndrome de hiper-IgE. F, fracturas. También estos pacientes van a tener disminución en el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, estos pacientes pueden tener una infección con Mycobacterium tuberculosis reactivada o secundaria que no la puedan controlar. También cuidado con la prueba del PP. Y la otra es deficiencia de receptor de interleucina 12. Esta interleucina 12 es producida por los macrófagos. Aquí está el macrófago, produce interleucina 12. Y aquí está el macrófago, produce interleucina 12, que es la que activa a los linfocitos T helper, los diferencia hacia subtipo TH1, y ya el TH1 secreta interferón gamma, y el interferón gamma hace diferenciación de los macrófagos hacia histocitos epiteliales, y ya de ahí pues la formación de granuloma.
Pero si nosotros no tenemos el receptor de la interleucina 12, entonces no podemos activar el TH1, que finalmente no activa a los macrófagos si no tenemos la formación de granuloma. Entonces la infección con Mycobacterium tuberculosis no se puede controlar y al paciente le da pues infección diseminada. Entonces cuidado con el PPD, o si se va a dar un anticuerpo monoclonal en contra del factor de neoplasia tumoral alfa, porque estos pacientes tienen riesgo de tener infección diseminada. La siguiente es la candidiasis mucocutánea crónica. Este es defecto o mutación en el gen AIRE, que también está involucrada en otras cosas como regulación de linfocitos, selección negativa y así. Pero es un defecto nada más de los linfocitos T a que no responden a cándida. Entonces, si no responden a cándida, pues tienen infecciones recurrentes con cándida, pero nada más en la mucosa y en la piel. Porque si es una infección diseminada en la sangre de cándida, esto ya es por deficiencia de neutrófilos. Aquí es nada más deficiencia de linfocitos T, que resulta en aumento en infecciones recurrentes, pero nada más de la mucosa y de la piel de cándida. El paciente se va a presentar con una prueba negativa de cándida. Esto es, se le inyecta un poquito de cándida al paciente y se ve si hay eritema y una induración. Y esto, bueno, y pues ya se miden. Y si sale positiva, es que los linfocitos T sí responden bien a cándida. Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Pero si el paciente tiene la enfermedad candidiasis mucocutánea crónica, donde tiene defecto en el gen AIRE, entonces el paciente no responde o sea, sus linfocitos T no responden a cándida y no vamos a tener la induración. Entonces la prueba sale negativa y esto quiere decir que el paciente tiene la candidiasis mucocutánea crónica. También tiene riesgo de otras enfermedades autoinmunes, como puede ser insuficiencia adrenal o tiroiditis de Hashimoto o gastritis crónica autoinmune. Y lo mismo también que la inmunodeficiencia variable combinada también tiene riesgo de tener enfermedades autoinmunes. Ahora, defectos de linfocitos B y linfocitos T. Estos son inmunodeficiencia severa combinada, síndrome de hiper-IgM, síndrome de Wiskott-Aldrich, pero este también lo podemos clasificar como defecto en la fagocitosis, entonces lo vamos a dejar para después. Y ataxia telangiectasia. Ok. En inmunodeficiencia severa combinada, el paciente tiene, puede ser defecto en genes que codifican para distintas proteínas. Si es para la que codifica para la adenosina de aminasa, el paciente no puede destruir a la adenosina, no la puede convertir o sea, la adenosina no la puede desaminar y dejarla como estantina. Entonces el paciente va a tener acumulación de la adenosina y la adenosina es tóxica para los linfocitos. Entonces aquí se mueren linfocitos T y linfocitos B. Y esto es una enfermedad autosómica recesiva. No es el tipo más común de la inmunodeficiencia severa combinada. En la inmunodeficiencia severa combinada, que es ligada al X, esto es por defecto en el receptor de interleucina 2. La interleucina 2 es producida o secretada por los natural killers y linfocitos T subtipo TH1. Pero la interleucina 2 activa a todos los linfocitos citotóxicos TH1, TH2, regulators, natural killers. Y si el linfocito no tiene receptor para interleucina 2, entonces la interleucina 2 no llega y no lo activa. Entonces, bueno, si no se puede activar, se queda como una célula anérgica. Por ejemplo, en los linfocitos citotóxicos, su segunda activación es la interleucina 2 que llegue a su receptor de interleucina 2. Entonces, las células se quedan como anérgicas y son no funcionales. Esta es autosómica ligada, recesiva ligada al X, y es la única en donde es nada más defecto de linfocitos T, porque nada más son los linfocitos T los que tienen el receptor para la interleucina 2. Hay otra mutación que sería en el gen RAG1 o RAG2,
RAG es el gen que codifica para la proteína terminal de oxirribonucleosidiltransferasa, que es la que pone bases al azar cuando se está haciendo el DNA, que va a ser para la cadena ligera o cadena pesada de los linfocitos y de los receptores y de los anticuerpos. Entonces, bueno, si no tenemos el RAG, bueno, defecto en el RAG, no tenemos la terminal de oxirribonucleosidiltransferasa, y eso lleva a disminución en los linfocitos, principalmente los linfocitos T y los linfocitos B, y entonces pues el riesgo de infecciones. Estos pacientes se van a presentar con ausencia de la sombra del timo y no van a tener centros germinales. No centros germinales, que de hecho, si dije que en agamoglobulinemia de Bruton no hay centros germinales, en síndrome de George no hay sombra de timo porque pues, es el timo que no se desarrolló, y en síndrome de hiper-IgM, no me digo. Entonces no hay ni sombra de timo ni centros germinales. Okay. Estos linfocitos, todos los linfocitos cuando van al timo tienen lo que se llama T-cell receptor excision cycles. Estos son DNA circular, fragmentos de DNA circular, que están involucrados en los receptores de los linfocitos T, y esto ocurre cuando están en el timo. Si el paciente tiene defecto en interleucina, mutación en los genes que codifican para el receptor de interleucina 2, en la adenosina deaminasa o así, pues tenemos disminución de los linfocitos T, o sea, también disminución en estos círculos de DNA, y su disminución, su presencia disminuida, es cuando el paciente tiene inmunodeficiencia severa combinada. Okay. Luego, el síndrome de hiper-IgM, esto es, tenemos linfocito T y linfocito B. El linfocito T expresa CD40 ligando y linfocito T y linfocito B expresa CD40 receptor. Su interacción es la segunda activación para los linfocitos B, entonces es como los linfocitos B se van a activar. Si tenemos deficiencia o mutación en el gen que codifica o para CD40 receptor o para CD40 ligando, no hay esa interacción, los linfocitos B no pueden ir hacia hipermutación somática, tenemos disminución en todas las inmunoglobulinas, infecciones recurrentes, aparte de otras enfermedades autoinmunes, pero todas las inmunoglobulinas están disminuidas, excepto las que el linfocito B expresa aquí en su membrana, o sea, las que no van o las que no son resultado de hipermutación somática, que es la IgM. Entonces tenemos aumento de IgM, por eso es síndrome de hiper-IgM. Y aquí las infecciones son principalmente con Pneumocystis jirovecii, esto es por deficiencia de los linfocitos T, citomegalovirus y Cryptosporidium parvo, un protozoario. Okay. Luego, ataxia telangiectasia. En la ataxia telangiectasia, ese es un defecto en el gen ATM, y este gen pues, codifica para varias proteínas involucradas en muchas cosas. Una es en la progresión hacia ciclo celular, hay acumulación de mutaciones, entre otras cosas porque codifica para una serina treonina quinasa, y esta está involucrada, digamos, como en el checkpoint de la progresión del ciclo celular. Entonces, bueno, si no tenemos esta proteína cuidadora del ciclo celular, el paciente pues tiene acumulación de proteínas, de mutaciones y riesgo de cáncer. La otra es cuando tenemos DNA, y del DNA se puede romper una cadena o se pueden romper las dos cadenas. Cuando se rompen las dos cadenas, vienen unas proteínas que finalmente van a unir, puede ser que pongan un poquito de nucleótidos, pero van a unir el DNA. Eso, para este mecanismo, están involucradas estas proteínas que están deficientes en la ataxia telangiectasia, entonces el paciente igual no puede reparar su DNA y tiene riesgo de cáncer. También esto está involucrado en la terminal de oxirribonucleosidiltransferasa, cuando tenemos que unir ya las cadenas después de que le ponen los nucleótidos al azar. Entonces el paciente tiene riesgo de malignidad
enfermedades autoinmunes y ataxia cerebelosa. Ataxia cerebelosa y angiomas de araña que tienen esta morfología. Estos son los spider angiomas o telangiectasias. También tienen riesgo de tener hemorragias subaracnoideas. Y eso se presenta con el peor dolor de cabeza de la vida. Ok, ATM. También cursa con deficiencia de IgA. Okay. Ahora, los trastornos de la fagocitosis. Tenemos síndrome de Shirakashi. Síndrome de Shirakashi. Este es un defecto en los microtúbulos, o sea, en el citoesqueleto. Y entonces aquí está un macrófago que ya se fagocitó una bacteria, está aquí adentro del fagosoma, pero para unirlo con el listosoma pues necesita el citoesqueleto. Entonces, si no tenemos el citoesqueleto, no hay fusión de fagosoma con el listosoma y se queda ahí y no se puede destruir la bacteria. Entonces van a ser neutrófilos con gránulos aumentados que van a ser estos fagosomas. La otra es, estos neutrófilos se van a morir en la médula ósea, por eso vamos a tener neutropenia. El paciente también va a tener en las plaquetas, igual sus gránulos, no se van a poder degranular, y van a tener gránulos densos aumentados. Entonces, plaquetas con gránulos densos gigantes. También los gránulos, estos gránulos gigantes son porque esta es una célula, este es el aparato de Golgi. Cuando vamos a transportar una proteína ya hacia afuera de la célula, pues va pasando por el aparato de Golgi y va haciendo una vesícula, se junta, gemación, fusión, gemación y así. Pero aquí pues no tenemos el citoesqueleto, entonces estas vesículas se van a estar fusionando. Entonces vamos a tener pues los gránulos gigantes. La otra es el paciente puede tener neuropatía periférica y albinismo. El albinismo es porque los melanocitos no le pueden pasar el pigmento melanina a los queratinocitos, porque igual necesitamos de citoesqueleto. Esta es una enfermedad autosómica recesiva y se presenta con albinismo, infecciones recurrentes, neuropatía periférica. Siguiente es enfermedad granulomatosa crónica. En este es defecto de la NADPH oxiasa. Aquí el paciente pues no puede convertir el oxígeno molecular en superóxido y finalmente a la matanza de oxígeno no la tenemos. Podemos seguir matando con radicales libres porque productos de bacterias los podemos convertir en agua oxigenada. Aquí, agua oxigenada y ya de aquí al HClO. Pero si la bacteria es una bacteria que tiene catalasa, o sea, es una bacteria catalasa positiva, después de que sus productos los convertamos en agua oxigenada, la catalasa los convierte en H2O y oxígeno molecular, entonces ya no pasó al HClO y ya no lo podemos destruir, ya no podemos destruir a las bacterias, entonces tienen infecciones recurrentes con bacterias que sean catalasa positiva, como es Staphylococcus aureus, Brucella cepacia, y de hongos está el Aspergillus megatum, que es catalasa positiva. La prueba es la prueba de dihidrorodamina. Esto es con nitrato azul o nitroazul de tetrasolium. Si este tinte se pone azul, hay actividad de la NADPH oxidasa y la prueba es positiva. Si se pone amarillo,
entonces es una prueba negativa, y es que no tiene la actividad de la NADPH oxidasa, entonces es otra vez una prueba negativa que resulta en, o sea, una prueba negativa quiere decir que el paciente tiene la enfermedad. La siguiente es ya nada más la deficiencia de adhesión leucocitaria. En esta el paciente tiene defecto en las integrinas. Las integrinas son las que se unen con las BICAM y las ICAM para la extravasación. Si el paciente no tiene esto, pues no puede finalmente hacer la extravasación de los leucocitos, y el paciente tiene infecciones recurrentes. Va a tener disminución en los neutrófilos en el sitio de infección, pero aumento en la sangre. Y también va a tener tardío el tiempo en el que se le separa el cordón umbilical del bebé cuando nace. Y una que me faltó fue el síndrome de Wiskott-Aldrich. El síndrome de Wiskott-Aldrich es... Ah, no, sí, aquí entra en los defectos de fagocitosis. Igual defecto en el citoesqueleto. En este citoesqueleto es de la actina. El paciente no puede igual mover sus gránulos. Aquí está el fagosoma, el lisosoma no los puede fusionar. Tiene infecciones recurrentes, tiene trombocitopenia, plaquetas chicas y aumento de la IgA y la IgE. Y disminución de la IgG y de la IgM. También tiene riesgo de enfermedades autoinmunes y malignidad, linfomas, leucemias. En general, los defectos de linfocitos B es el tratamiento es pasarles inmunoglobulinas, algunos nada más con antibiótico cuando tengan el defecto, la infección, pero ya es muy severo si se les da inmunoglobulina. Y en general los defectos como la inmunodeficiencia severa combinada, el síndrome de Wiskott-Aldrich, se les da trasplante de médula ósea. También la deficiencia de adhesión leucocitaria también sería Higashi, también les hacen trasplante de médula ósea. Ataxia telangiectasia no, en esa lo tratan primero con antibióticos cuando tienen las infecciones, y si no, pues ya le dan las inmunoglobulinas.